Hola querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines. Hoy es un honor pasar esta cápsula de sabiduría para que juntos compartamos y reflexionemos en este tema. No vamos a iniciar sin antes ponerlo en las manos del Padre, Creador del cielo y de la tierra, nuestro Adón, nuestro Señor, nuestro Rey. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento, Señor, pongo mi boca, mi corazón, mi mente, mis labios delante de ti, para que seas tú, soberano Señor, edificando en mí, Padre, y que la palabra sea hecha por obra, papá, que no seamos solo oidores, sino que seamos hacedores de ella. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos de la iglesia, hoy el tema que traigo, sustituyendo a los pastores Johnny y Karen, con mucho honor y orgullo, poder servirle al Señor y que sea instrumento para la alabanza y gloria de su nombre. El tema es soltar nuestro pasado. ¿Cómo cuesta soltar el pasado? ¿Cómo cuesta dejar atrás aquello que nos señala, que nos condena, que nos enferma muchas veces, que muchas veces también nos hace titubear? Y el pasado es difícil, pero es necesario soltarlo, porque el pasado siempre va a ser parte de nuestras vidas, y negarlo es como pretender ocultar el sol con un dedo. Es sencillamente imposible. Podemos cerrar el ojo y tratar de tapar, pero cuando abrimos los dos ojos vemos que la inmensidad está ahí y es imposible borrar ese pasado. Ese pasado ya está, nos dejó una enseñanza, nos dejó heridas, nos dejó victorias, nos dejó muchas cosas, pero es necesario que tú y yo soltemos el pasado. Por eso, en vez de estarnos mortificando con el ayer, que si hubiera hecho, que si hubiera sido, que si no hubiera dicho, que si hubiera aquí, ese hubiera tenemos que dejarlo, eliminarlo. Hagamos una pregunta. ¿No nos gustaría dejarlo y avanzar hacia la felicidad? Otra puede ser. ¿No sería fantástico despertarse un día y focalizarnos en que tenemos por delante, en vez de estar mirando todo lo que quedó en el pasado? Este tema lo traigo por una conversación que tuvimos hoy con unas parejas que nos estaban ayudando en un asunto ahí necesario de la iglesia, y hablábamos de cómo la gente sigue viviendo del pasado, sigue revolviendo el que no tuve, el que no hice, el que no me dieron. Y ese pasado hay que dejarlo atrás para seguir enfocándonos en el presente, mirar en el presente y alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. En esta sencilla reflexión vamos a ver 5 consejos prácticos muy importantes para nuestra vida. Aquí estamos, amigos y hermanos. Un momentito, tuve que hacer una pausa, pero vamos a ver esos 5 puntos y esos 5 consejos prácticos que nos ayudarán a abandonar esa prisión, esa amargura, ese resentimiento, eso que nos hemos enfocado y nos hemos metido en una cueva, en un sótano, en algo profundo que no nos deja romper las cadenas de las dudas del pasado, que no nos deja soltar las cadenas de esas excusas de ayer. Es necesario olvidarnos de esos remordimientos del pasado y comenzar a disfrutar de la vida, esa vida perfecta, esa vida llena de gracia, de amor, de bendición que nos ha dado el Maestro, el Mesías, el gran yo soy, a través de una cruz
y una muerte cruel que nos dio toda la libertad, sanó nuestro pasado, sanó las heridas, nos restauró, y es necesario que tú y yo soltemos todas esas cosas para que alcancemos la plenitud que Cristo ha diseñado para ti y para mí. El arquitecto divino, ese amado, ese perfecto, que borró el pasado, porque dice que cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él borra todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, las tira al fondo del mar para nunca más acordarse de ellas. Y si Él lo hace, ¿por qué tú y yo tenemos que seguir revolcando y revolcando y revolcando el pasado? Si no lo soltamos, nos podemos convertir ese pasado en un ancla de por vida. ¿Y qué pasa con un ancla? Cuando el barco se tiene que detener en alta mar, es necesario que tiren el ancla para que el barco no se mueva, para que el barco quede fijo en ese lugar y que no se lo lleve el viento ni las olas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el Señor. Nosotros tenemos que soltar esa ancla que no nos deja avanzar, esa ancla que no nos deja alcanzar. Y sin más palabrerías, que a veces cansa, vamos a lo que nos convoca aquí, a los consejos necesarios para que podamos avanzar, alcanzar y cosechar grandes triunfos en nuestras vidas. Lo más importante aquí es que tenemos que aceptar que el éxito de ayer o el fracaso de ayer no nos va a afectar en nuestra vida. Partamos de lo más básico. El pasado en tu vida y en mi vida fue una realidad. Nada podemos hacer para negarlo, ignorarlo, olvidarlo. Es una misión condenada al fracaso. Y lo podemos decir por experiencia. Tampoco podemos hacer nada por cambiarlo. Lo que pasó, pasó. Aceptémoslo. Y sigamos avanzando en el caminar. Dejemos el pasado donde está, ahí, en el olvido, en lo que ya no tiene reverso. Es necesario que lo dejemos ahí de ladito y hagámonos un camino nuevo para poder ir avanzando y alcanzar el éxito en la vida personal, el éxito en la vida familiar, el éxito en la pareja, el éxito en los hijos, el éxito en el trabajo, el éxito en el estudio. Es necesario que nosotros avancemos para alcanzar las cosas buenas. Esto parece sencillo de hacer, ¿verdad? Pero no lo es. En realidad es el primer paso hacia nuestra liberación y es críticamente importante para nuestro desarrollo personal. Lo que tratamos de alcanzar o decirnos es: demos vuelta a la página. Cuando estamos leyendo un libro y terminamos un capítulo, le damos vuelta a la página para iniciar un nuevo capítulo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer para alcanzar el éxito. Para mirar el pasado y decir: ya esto no me afecta más. Ya este pasado se acabó para mí. Hay una palabra en el libro de Eclesiastés que dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de hacer, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Perdón, que salió el teléfono. Eso lo encontramos en Eclesiastés 3:15. Vuelvo a leérselo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Es necesario que dejemos que Dios restaure nuestro pasado. Es necesario que dejemos que Dios haga nuevas las cosas en ti y en mí. Es necesario perdonar y perdonarnos. Si nuestro pasado contiene situaciones que nos hicieron daño o que algo tal vez no nos gusta escuchar o algo que sabemos que debe de hacerse, pero que lo hemos estado posponiendo por años y años y años.
perdona. Así es. Perdonar a esa persona que te dañó, a esa empresa, a esos amigos, a esa escuela, a ese colegio. Ponle el nombre que le tengas que poner. Es necesario que perdonemos esa situación porque es un acto de liberación. Es necesario perdonarnos a nosotros mismos. Es necesario que nosotros soltemos esa falta de perdón y perdonemos al yo, a mi persona, a mi pasado, a mi presente, para que mi porvenir alcance el éxito deseado. No hacerlo es como alcanzar o abrazar un cactus. ¿Alguien se ha metido una espina de un cactus? Es molesta, es tan fina que duele, que uno toca cualquier cosa y sigue punzando. Eso es lo que hace el pasado cuando no lo perdonamos, en ti, en mí y en los demás. Es como irse abrazado a ese cactus o a un escorpión, a un animalito de estos que tiene tantas espinas, ¿verdad? Que él cuando se ve amenazado se hincha y tira todas las espinas hacia lo que lo está intimidando. Eso es lo que hacemos cuando no nos hemos perdonado o no perdonamos. Sabíamos que en muchas ocasiones el perdonar es más beneficioso para mi alma, para mi vida, que para la persona a la que estoy perdonando. Proverbios 17:9 nos dice: quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Y eso es justamente lo que necesitamos, rodearnos de amor, el cual nunca dejará de florecer. Porque en nuestra vida siempre, siempre el amor va a hacer que florezca. Hasta que no perdones a esa persona o no te perdones a ti mismo. Es necesario avanzar. Otro tema es, el tercero, suelta el ayer. Ahora bien, este consejo está muy conectado con el anterior. Podría decir que ejecutar el perdón se producirá por un efecto de acto maravilloso, casi que automático. Ese acto de soltar, hay personas que andan por la vida, sin embargo, sin soltar, diciendo yo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿cuál perdón estamos dando ahí? Afirmar que es equivalente esto a aferrarse al ancla de un buque que yace en el fondo del mar y que ya tiene tanto tiempo de estar ahí, que ¿qué es lo que pasa cuando el hierro cae al fondo del mar? Comienza a llenarse de corales, de algas, vienen otras cosas a habitarlo, pero ahí sigue estando la estructura. Pero ahora tiene más peso, tiene más carga, tiene otras vidas que están afectándose por este simple hecho de no soltar. Es necesario que tú y yo dejemos que el Señor desarraigue de nosotros todo eso para que podamos perdonar. ¿Por qué es necesario hacer esto? ¿Qué hay de bueno con esto? La respuesta es muy simple. Nada. Por eso, si quieres de verdad avanzar hacia tu felicidad, es importante que sueltes esa persona, esa situación vivida, esa relación. Despréndete de ese lugar, de esa imagen o etapa de tu vida donde sufriste tanto. Dios, por medio de su profeta Isaías, nos dice en Isaías 43:18. Ahora dice el Señor a su pueblo, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en las cosas del pasado. Ahora vamos al cuarto punto, para ir culminando. Haz del pasado tu maestro, no tu verdugo. ¿Qué haces ahí o qué hacemos ahí torturándonos por lo que pasó? Hacerlo es desarrollar en ti y en mí una suerte de masoquismo o una forma de masoquismo que a la larga nos pasará una factura muy cara en el tiempo postrero. Lo mejor que podemos hacer es obtener lecciones del ayer, incluso de aquellas situaciones injustas,
Así lograremos convertir ese pasado en un maestro eficiente. Y en cambio, si sigues llorando por los recuerdos que vienen a tu mente, lo único que estamos haciendo es convertir ese pasado en un verdugo cruel, porque los verdugos son crueles. Los verdugos cortaban cabezas, maltrataban el cuerpo. Gracias a Dios que ya no hay verdugos de aquellos, pero siguen habiendo otros verdugos que lo que hacen es maltratarnos. No le demos el poder a ese verdugo, no le demos el poder a ese pasado. Moisés al final de sus días exclamó, y este salmo se cree que fue escrito por Moisés, que es el Salmo 90, 12. Señor, ayúdame a entender la vida, es corta, para así vivirla con sabiduría. Qué hermoso mensaje, qué hermosa palabra de sabiduría nos da Moisés. Enséñanos, Señor, porque la vida es muy corta y quiero disfrutarla en la plenitud que tú la tienes para mí, pero el pasado me ahoga, las cosas que no hice me ahogan, las cosas que hice me ahogan, las cosas que pude hacer y no hice, las cosas que hice y que no debía hacer. Todas las excusas que nos ponemos no son necesarias. Disfrutemos lo bello que el Señor nos da. Sí, vamos a tener situaciones todos los días y todos los días vamos a tener cosas que nos van a dañar, pero en el nombre de Jesús podemos liberarnos de ese pesado, cruel pasado que nos tortura, que es nuestro verdugo. Este patriarca hermoso había hecho una vida, o había hecho de la vida su maestro, porque no hacerlo también con el pasado fue parte de un existir, y el pasado siempre nos ha dejado enseñanzas. Liberémonos de lo que no nos deja avanzar, de lo que no nos deja crecer, de lo que no nos deja alcanzar. Y como último punto, creo que es importante, es vuelve a empezar. Errar es de humanos y eso tú y yo lo sabemos. Pero permanecer en el error es de necios, es de mediocres. Y tú y yo no fuimos diseñados para vivir así, sino para vivir en la plenitud del Maestro, en la plenitud de las bellezas, en la plenitud de la riqueza del amor, de la gracia y de la bondad del Señor. Y cuando digo riqueza no es monetaria, es de la riqueza de su gracia, de su amor. Por eso, en vez de quedarnos en el fondo del mar o en el fondo del pozo donde caímos, comencemos a escalar para asegurarnos que estamos haciendo bien las cosas. Solo conseguiremos agradar a Dios cuando salimos del fondo de la desesperación donde nos fuimos o del fondo donde nos metió la situación. Sacudámonos del ayer, sacudámonos de esas ataduras, despojémonos de las ataduras del pasado, neguémonos a morir en esos recuerdos de dolor y miremos hacia el cielo. Allá arriba hay uno que está dispuesto a darnos la mano. Sí, Señor, tú estás siempre dispuesto a darnos la mano, a sacarnos de ese agujero oscuro. Así que hoy te invito a que levantes el ánimo. Arriba ese ánimo, levantémonos, reintentémoslos, reinventémonos, energicémonos y vamos hacia adelante. Delante de el gran yo soy está la victoria. Nosotros nada más lo tenemos que seguir. Salomón dijo en Proverbios 24:16, los justos podrán tropezar 7 veces, pero volverán a levantarse. El justo caerá 7 veces. Y dice la Escritura, mas con todo, el Señor nos recogerá. Así que entonces hoy nos estamos invitando, tú y yo, a través de la Escritura,
a que nos levantemos, que no nos quedemos tirados a la orilla del camino, que no nos quedemos enfermos en ese camino, que no esperemos que venga un samaritano a levantarnos, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está dispuesto a darnos la mano todo el tiempo para levantarnos. Es necesario recordar que el Señor, el gran yo soy, siempre, siempre, siempre está dispuesto para ti y para mí. Pasar todo el día sumido en un recuerdo de antaño no es de sabios. Es más bien un acto de necedad, de majadería que condena tu futuro y mi futuro. Hacerlo es emitir una orden de cancelación a tu porvenir. Permanecer estáticos nos impide a trabajar en nuevos proyectos. Una carrera universitaria, un matrimonio, la consolación de un negocio, consolidación de un negocio, escribir un libro, perfeccionar nuestra profesión, asentar nuestro ministerio, ponle el nombre que tú quieras. Recordar que aquello tan terrible que te pasó o me pasó, producirá culpa, vergüenza, rencor, pensamientos de venganza, tristeza, y todo eso repercutirá en nuestra mente y se ve reflejado en nuestro cuerpo. Enfermedades, dolores de cabeza, dolores de cuerpo generalizados, cansancio, desánimo, y por si fuera poco, también contaminará nuestro espíritu. Así que es necesario despojarnos de todo eso. Es necesario volver y repasar 5 consejos escritos arriba. En esta cápsula de sabiduría, estos 5 consejos descritos son necesarios para que nosotros nos alineemos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santa, perfecta y agradable. Que el Dios eterno te prospere, te sane y te dé una producción de su espíritu en gran manera, para que podamos vivificar la presencia del Señor y seamos dignos merecedores de su alabanza. Recordemos que nuestro pasado ya fue, el presente es hoy y el porvenir o el futuro ya está escrito, pero en las manos del Señor. Pero tú decides si quieres que se haga la perfección del Señor o quieres hacerlo a tu manera. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Señor, porque hoy entregamos nuestro pasado y lo dejamos ir, papá, y ponemos todo en tus manos. Y quiero cambiar el destino que yo mismo me había provocado, Señor. Quiero hacer las cosas correctas delante de ti, Señor. Y te doy alabanza, gloria, honra y majestad por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo o feliz día cuando lo estés viendo. Pero que la bendición del Padre Eterno sea en ti, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo y en todo lo que emprendas. Soltemos el pasado y vivamos lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Bendiciones.